presencia. Gracias, Dios, por tu amor. Gracias porque tú estás aquí con nosotros, Señor. Hemos venido a cantarte, hemos venido a adorarte, hemos venido a bendecirte. Hemos venido, Señor, a darte lo mejor de nosotros, lo mejor. Y hoy, Señor, no nos queremos ir de este lugar sin que tú hables a nuestra vida. Señor, hemos aprendido y hemos entendido que esto no es una conferencia, esto no es un curso, esto no es una plática motivacional. Esta es tu palabra y es tu mensaje para nosotros. El mensaje, Señor, es para conectarnos a nosotros contigo, para aprender a hacer tu voluntad, caminar en esta vida, en este mundo, siendo dirigidos por ti. Y aunque no somos perfectos, somos santos que van rumbo a la perfección, que buscan la perfección de Dios. Señor, es por eso que hemos venido aquí, para adorarte, bendecirte, pero también para aprender de ti y saber cómo vivir esta vida como a ti te agrada. Es el propósito de esta reunión. En el nombre de Jesús. Por eso habla a tu siervo. Habla que tu siervo oye. Puedes decir, habla que tu siervo oye. Amén. Puedes ocupar tu lugar. Muy bien, estamos en esta serie llamada Elegidos. Esta serie llamada Elegidos y hasta aquí hemos visto a cuatro personas. La semana pasada hablamos de Marta y María y la antepasada hablamos de Felipe. Quiero estar alternando hombre, mujer, porque Dios no solamente llama a los hombres. El cristianismo no es una religión machista que solamente llama a los hombres, sino también a las mujeres. Y así que la primera semana vimos cómo Dios escoge a Felipe y hace de Felipe un hombre ordinario, lo hace un hombre extraordinario. Y la semana pasada vimos a Marta y María y vimos cómo Dios escoge a Marta y María y cómo Jesús quiso llevar a Marta y María a otro nivel. Si tú no viniste la semana pasada, en YouTube está el mensaje de la semana pasada y tú puedas aprender cómo nuestra vida es parecida a la de Marta y María. Y hoy te quiero hablar de otro personaje, otra persona que cuando yo pienso en él y cuando yo veo a él, yo veo que tú y yo somos muy parecidos a él. Y yo creo que Dios va a hablar a nuestra vida. Y es la persona de Mateo. Fíjate que Mateo, te platico de Mateo, cómo fue elegido por Jesús. Fíjate que Mateo significa don de Dios o regalo de Dios. Eso significa Mateo, regalo de Dios. Así que si tú no tienes hijos y piensas no sabes qué nombre ponerle a tu hijo, Mateo es un buen nombre para ponerle. Es don de Dios, regalo de Dios. Eso significa Mateo. Y fíjate que Mateo también es conocido, tiene otro nombre llamado Leví. Y fue uno de los 12 discípulos del cual Jesús lo escoge a Mateo. Ahora, Mateo, ahí lo vemos con un cuadernito. Ahí, bueno, si tú, no sé cuántos han visto la serie Chosen. Si no has visto la serie Chosen, te la recomiendo que la veas. Está muy padre, está muy bonita y me gusta cómo representaron a Jesús en esa serie. Y dibujan a Jesús así como muy inteligente, como muy muy sistemático, muy cuadrado, como muy minucioso en lo que hace. Porque Mateo es el que escribió el Evangelio de Mateo. En la Biblia se divide en dos partes: Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Y en la parte del Nuevo Testamento, el primer libro lleva ese nombre de Mateo. Y ahí en el libro, en ese libro que nosotros conocemos como Mateo, fíjate que lo escribió este hombre llamado Mateo. Y es como un diario que llevó Mateo. Es como un diario de su experiencia en el caminar con Jesús. Y Mateo nos cuenta acerca de sí mismo, bien interesante, cómo fue el escogido, cómo fue el elegido por Jesús. Mateo era un hombre que su profesión, su trabajo era cobrar los impuestos a
el pueblo de Israel a los judíos. En ese tiempo, en el tiempo de Mateo, año más o menos año 30 después de Cristo, en ese año Roma, el imperio romano estaba gobernando o estaba sobre Israel, gobernando sobre Israel. Y resulta ser que mientras estaba gobernando sobre Israel, eran sus jefes, eran así como sus amos, y los tenían así como que subyugados, y les daba ciertas libertades. Tenían libertad de hacer religión, tenían libertad de hacer de tener sus sacerdotes, de tener su sistema de gobierno, pero tenían que pagarle impuestos, tenían que pagarle tributo a Roma por muchas cosas. Entonces, al principio ellos cobraban los impuestos, pero después a Roma, a los romanos, se les ocurrió la idea contratar a los mismos judíos para que los judíos les cobraran los impuestos a su propia gente. Y eso creó un problema, porque los judíos, cuando miraban que los de su misma nación, su gente, su sangre, iba a buscar trabajo a Roma para que trabajara para ellos, para cobrarle los impuestos, los judíos empezaban a tomarlos como traidor a la patria. Así que en ese tiempo, en el año 30 después de Cristo, ser un cobrador de impuestos eras etiquetado por los de tu gente, por los de tu raza, como un traidor. Es como si alguien aquí dijera: ¿en qué trabajas? Yo soy de Hacienda y yo soy el que le cobra yo soy el que cobra los impuestos. Y todo el mundo así como que: ay, ustedes son bien rateros, ustedes son, ¿verdad? Eso piensa uno, ¿no? Cuando se le viene a la mente los de Hacienda. ¿Para quién trabajas tú para Hacienda? Tenemos un conocido que renunció porque el sistema lo orillaba en la empresa donde trabajaban, que era como de impuestos, lo orillaba a que cobraron de más. Esos eran los cobradores de impuestos. Así que Mateo, cuando es contratado por Roma, los demás lo miraban como un traidor. Tú eres un traidor, eres un traidor. Y lo escupían, le hacían malas caras, no le hablaban, y eran como si la familia, para un judío tener un hijo era bien importante, porque los hijos, la familia judía, cuando tenían un hijo varón, querían que su hijo fuera el Mesías. Entonces, imagínate ver para una familia que tu hijo, el que posiblemente pueda ser el Mesías, el Salvador de Israel, se convirtiera en un cobrador de impuestos, era un traidor, era lo peor. Entonces, Mateo está en su cubículo cobrando los impuestos de todos, cuando de pronto ve a pasar a Jesús. Y cuando Mateo ve pasar a Jesús y le llama la atención a Jesús, Jesús le dice a Mateo: Mateo, sígueme. Ahora, esta frase de sígueme es bien importante, porque en aquellos tiempos, en los tiempos antiguos, los que decían sígueme eran los sacerdotes. Cuando un sacerdote le decía a un jovencito: sígueme, era un privilegio, era un honor, era como: el sacerdote me escogió a mí me escogió el sacerdote, yo quiero. Ay, y entonces para un padre era bien orgulloso decir: oye, ¿y qué me dices de tu hijo? ¿Dónde anda tu hijo? Mi hijo está bajo el cuidado del sacerdote fulanito de tal. Entonces era un privilegio. Ahora, los hijos, todos los judíos llevaban a la sinagoga para que los hijos, sus muchachos, aprendieran de la ley de Moisés, de lo que es los profetas y todo esto, para aprender a ser sacerdotes. Los que no pasaban la prueba de estudiar y que no se les miraba aptitudes, el sacerdote le decía: mi hijo, váyase a su casa, cásese, sea buen esposo, aprende el oficio de su padre y sea un buen hijo de Dios. Váyase.
lo despedía. Entonces, cuando Jesús llama a Mateo, y Mateo sabe quién es Jesús, y sabe que Jesús está haciendo muchos milagros, Jesús está dando unas enseñanzas bien diferentes a las que daban los sacerdotes comunes. Cuando Mateo escucha el mensaje de Jesús, sígueme, se sorprende Mateo, y Mateo está recibiendo una segunda oportunidad. Diga, segunda oportunidad. Mateo está recibiendo una segunda oportunidad. Es decir, porque en la primera oportunidad los sacerdotes lo despacharon a su casa, pero ahora cuando Mateo ve a Jesús y escucha de Jesús decirle, sígueme, Mateo sabe que Dios le ha dado una segunda oportunidad de conocer a Dios personalmente y conectarse. Lo que Mateo no se estaba dando cuenta es que estaba eligiendo por más que un sacerdote y por más que un maestro. Mateo estaba siendo escogido por Jesucristo, el Hijo de Dios. Así que qué maravilloso es esto, porque a mí me encanta esta escena, porque Mateo me hace recordar que Dios es el Dios de segundas oportunidades. Dios, a pesar de que yo fallo, a pesar de que le fallo a Dios, Dios me da una segunda oportunidad. Y si Dios me da una segunda oportunidad, ¿por qué yo no dar una segunda oportunidad a otros? ¿Cuántos dicen amén a eso? Así que esto es el llamado de Jesús sobre Mateo. Así que llama a Mateo, y Mateo empieza a caminar con Jesús. Mateo empieza a ver a Jesús. Mateo empieza a conocer lo que hace Jesús. Mateo empieza a escuchar las enseñanzas de Jesús. Y Mateo quedó tan cautivado. Mateo quedó tan impresionado del mensaje de Jesús, de la persona de Jesús, de lo que hacía Jesús, que lo primero que quiso hacer Mateo fue organizar una fiesta e invitar a sus amigos. Miren, vamos a ver lo que la Biblia dice. Vamos a ver el relato. Vamos a ver el relato de la Biblia. Ok, dice, más tarde Mateo invitó a Jesús y a sus discípulos a una cena en su casa. O sea, Mateo en su casa hace una cena, manda a organizar. Recuerda, Mateo para este tiempo tenía mucho dinero, había hecho mucho dinero, tenía una posición económica, y Mateo en su casa manda a hacer una cena. Invita a Jesús y a sus discípulos a esa cena. Así que junto con muchos, ahora en su casa, y lo que hace Mateo es que junto con muchos cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama. Diga, de mala fama. Mira lo que está haciendo Mateo. Mateo arma una cena y empieza a invitar a sus compañeros, a los que cobran impuestos igual que él, pero también invita a personas que no tienen buena fama, que no tienen buena pinta, que es decir, que por alguna razón también cobraban impuestos o le hacían favores a Roma, y que los demás los tenían como los rechazados, los enemigos, los traidores. A ellos Mateo los invita a su casa, e invita a Jesús y a sus discípulos a su casa, y le hacen una cena a Jesús. Y Mateo aprovecha la oportunidad para que sus demás compañeros conozcan a Jesús. Y este es el primer encuentro que tiene Mateo con Jesús, y es la primera experiencia que Mateo tiene con Jesús. ¿Cuál es esa primera experiencia? La primera experiencia es que Jesús, y esto es importante, esto es muy importante, porque esto tiene mucho que ver con nosotros, esto tiene mucho que ver con nuestra vida, que Jesús no ve nuestra condición, ve nuestra necesidad. ¿Escuchó esto? Jesús no ve nuestra condición, ve nuestra necesidad. Es lo que estaba pasando con Mateo. Mateo lo entendió.
Mateo lo entendió y es por eso que invita a sus amigos y a estas personas a su casa y les hace una cena. ¿Cuál es el propósito de esta cena? Es: vengan a mi casa para que conozcan a Jesús. Y eso a mí me encanta, porque esto nos enseña la actitud que tú y yo debemos tener. Si tú y yo hemos tenido un encuentro con Jesús, si tú y yo hemos experimentado a Jesús, si tú y yo hemos tenido una experiencia bien real y bien palpable con Jesús, tú y yo necesitamos invitar a otros a casa para que ellos también conozcan a Jesús. ¿Tú lo crees? ¿Estás convencido de eso? Eso es lo que hizo Mateo. Mateo organizó una fiesta para sus amigos para conocer a Jesús. Yo creo que Dios nos va a llevar a nosotros como iglesia a otro nivel espiritual. Yo creo que Dios va a llevar a esta iglesia a otro mover. Yo creo que yo imagino esta iglesia organizando cenas, a lo mejor no en este lugar, a lo mejor en otros lugares, en casas o en parques o en salones, pero yo veo a esta iglesia organizando cenas para que los amigos conozcan a Jesús. Y es que conocer a Jesús es lo mejor que puede pasar. Conocer a Jesús es lo mejor que nos ha pasado. Experimentar a Jesús es lo mejor que le podemos desear a otros. Si tú lo crees, dale una ofrenda de palmas a Jesús. Pero ¿a qué no sabes qué pasó? Pero cuando los fariseos son los religiosos. Los fariseos son los religiosos. Esos son los fariseos los que tienen una posición en la religión. Pero los fariseos cuando los fariseos vieron esto, preguntaron a los discípulos: ¿por qué su maestro come con semejante escoria? Los religiosos se enojan. Los religiosos ven a Mateo y a sus compañeros como una amenaza para la iglesia, como una amenaza para su religión. Los fariseos están viendo a esa gente como una amenaza para su religión. Ellos están diciendo lo que los fariseos le están diciendo a los discípulos de Jesús: hey, ¿cómo permite su maestro que esa clase de gente venga a querer conectarlos con Dios? Eso significa la palabra religión, conectar con Dios. Mira qué fuerte esto. Porque lo que los religiosos están diciendo es: ¿cómo se le ocurre a tu maestro tratar de conectar con Dios a esta gente de mala fama? Y cuando yo veo esto, yo me espanto y yo me asusto. Porque yo me asusto que esta iglesia podamos ser un grupo de personas que solamente acepta a personas buenas o a personas socialmente aceptables y no a personas que en realidad quieren libertad a su vida, quieren libertad a su corazón. ¿Sabe? Una de las cosas que más me parte el alma es escuchar a personas decir: yo no quiero ir a la iglesia. He escuchado a personas decir: yo no voy a la iglesia porque en la iglesia me juzgan. Yo no voy a la iglesia porque en la iglesia ellos, sí es cierto, yo en mi vida pasada tenía una vida fea, pero ya quiero cambiar. Y cuando fui a la iglesia, lejos de ayudarme, no estoy hablando de esta, yo estoy diciendo que yo he escuchado eso, personas que han dicho eso de las iglesias. Pero cuando voy a la iglesia, en lugar de recibir aceptación, en lugar de recibir amor, lo que recibo es crítica. Lo que recibo es que me tijerean de pies a cabeza. Y lo que recibo es: no te juntes con ella porque ella tiene mala fama. Cuando la iglesia debería ser un lugar de refugio y un lugar que restaura a las personas que realmente quieren cambiar.
Yo no quiero que nosotros caigamos en una religiosidad. Yo no quiero ser una religión más. Yo quiero que las personas que entren a este lugar conozcan a Jesús y puedan decir, de verdad, allí conocí el amor de Dios por la manera en la que tú y yo nos tratamos y tratamos a los demás. ¿Cuántos dicen amén? Si tú lo crees, dale una ofrenda de palmas a Jesús por esto. Así que esto me lleva a pensar en lo siguiente. La primera señal de que Dios hizo algo importante en nuestras vidas es cuando nosotros invitamos a otros a conocer a Jesús. Esa es la señal. La señal de que Dios está haciendo, de que Dios hizo un cambio verdadero en nuestras vidas, es que nosotros invitamos a otros a conocer a Jesús. Es que invitamos a otros a que experimenten a Jesús. Yo sueño con que esta iglesia, Tabernáculo de Fe, sea una iglesia que invite a otros para que conozcan a Jesús. ¿Usted quiere eso? ¿Usted quiere eso? Yo quiero que Guadalupe Victoria, yo quiero que esta ciudad, Guadalupe Victoria, sea tocada por el amor de Dios y que familias sean tocadas por el poder transformador de Dios. Yo quiero eso para Guadalupe Victoria. ¿Usted lo quiere? Puedes levantar tu mano derecha al cielo y decirle: Dios, bendice a Guadalupe Victoria. Bendice a las familias de Guadalupe Victoria. Amén. Hoy muy poquitos levantaron la mano y me estoy asustado. Wow. Si la ciudad está bien, tú vas a estar bien. Fíjese, lo segundo que me lleva a pensar en esto, en este relato de Mateo, es que la señal de que vives una vida de religión falsa es que hacemos de la iglesia un club privado y le cerramos la puerta a los arrepentidos. Esa es la señal de que ¿quieres saber si tu religión es falsa o verdadera? Bueno, si tú eres de las personas que cuando ves a alguien y como que no te cae muy bien, le volteas la cara, es una religión falsa. Lo que tú vives es una religión falsa. Discúlpame que te lo diga, con amor te lo digo, como tu pastor te lo digo, es una religión falsa. Es una religión falsa. No puedes vivir una religión así. Una religión falsa es cuando cerramos el círculo y solamente lo queremos hacer para personas que nos agradan nada más. Pero cuando tú abres el círculo y tú amas a todos, aunque sean diferentes a ti, aunque a lo mejor no sean de tu tipo, y tú los amas, entonces estás aprendiendo a caminar en la verdadera religión. Porque la verdadera religión pura y sin mancha, dice la Biblia esto, que la verdadera religión pura y sin mancha es aquella que sabe amar a los demás. Yo quiero ese tipo de religión para mí. ¿Cuántos quieren esa religión para su vida? Esa es el tipo de religión. Así que los religiosos ahí están quejándose con los discípulos de Jesús y le están diciendo eso. Ay, tu maestro, ¿con qué clase de gente? No, los fariseos son como el Kiko, ¿verdad? Yo no me junto con esa chusma. Y ahí se van, ¿no? Pero Jesús dice, hey, Jesús está diciendo, Jesús dice, hey. Cuando Jesús los oyó y les dijo, hey, eso está interesante. Mira lo que dice Jesús. Eso es bien importante para nosotros. Jesús le dice, la gente sana no necesita médico. Los enfermos, sí. ¿Y aquí a qué se refiere Jesús con la gente sana? Bueno, a continuación Jesús repite la misma idea, pero con palabras más claras, ¿ok? El siguiente verso, que estoy en Mateo 9, verso 12 y verso 13. Si tú hablas tu Biblia en Mateo 9, verso 12 y verso 13, Jesús en el verso 12 dice, hey, la gente sana no necesita médico. Los enfermos, sí. Jesús dice esa frase, pero en el siguiente verso, Jesús le da más fuerza a esta idea. Y lo que Jesús dice es esto. Luego añadió, ahora vayan y aprendan el significado de la siguiente escritura. Quiero que tengan
compasión. Diga, compasión. Compasión y misericordia es, en la Reina Valera 60 dice misericordia y esta versión dice compasión. Así que eso es una compasión hacia los demás. Dice, quiero que tengan compasión, no que ofrezcan sacrificios, pues no he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores. Y aquí es el asunto. Esto fue una gran lección para Mateo. Esto fue un impacto para Mateo. Porque lo que Mateo está aprendiendo de Jesús es que el amor de Dios llega a aquellos que reconocen que son malos y que necesitan que Dios haga algo en sus vidas. Pero en aquellos que se creen buenos, en aquellos que se creen perfectos, en aquellos que se creen que están bien, en aquellos que creen que todo está bien, en aquellos no hay compasión, en aquellos no hay misericordia. Hay misericordia y compasión en aquellos que saben que son malos, que saben que necesitan un cambio en su vida, que saben que necesitan una transformación. Dios resiste a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Y eso es a donde Jesús nos quiere llevar. Jesús nos quiere llevar a esto, a entender, a que tú y yo entendamos esto. Mateo aprendió la diferencia entre la vida de condenación y otra vida y la vida de reconciliación. Escucha esto. Mateo está aprendiendo de Jesús esto. Mateo está aprendiendo la diferencia entre una vida de condenación y una vida de reconciliación. ¿Por qué? Escucha esto. La condenación te mantiene lejos del Señor. La reconciliación te mantiene cerca y te cambia. ¿Escuchó esto? La condenación te mantiene lejos del Señor, pero la reconciliación te mantiene cerca y te cambia. Y ese es el asunto. Que cuando nosotros vamos por la vida caminando como que, yo soy aquí el mero bueno, yo soy perfecto, yo soy muy bueno. Cuando vamos con nuestra religión diciendo, tú estás mal, tú estás mal, tú estás mal, oye, ese está mal, así como se viste está mal, así como camina está mal, así como habla está mal, así está mal, y vamos allí como ese tipo de religión nos condena y nos aleja del Señor. Pero cuando nosotros entendemos que Dios nos ama con todo y nuestros defectos, que Dios tiene misericordia para nosotros y que nos perdona, nos ama y nos restaura, entonces aprendemos a experimentar a Jesús en una vida de reconciliación. Y cuando tú aprendes a vivir una vida de reconciliación, reconcilias a otros con Dios, reconcilias a otros con la persona de Jesús. Vas buscando reconciliar a otros con la persona de Jesús, porque tú has experimentado la reconciliación de Dios en tu vida. ¿Te fijas la diferencia? ¿Qué tipo de vida quieres vivir? ¿Vida de condenación o vida de reconciliación? ¿Qué tipo de vida quieres vivir? Porque vivir una vida de condenación es triste, es dolorosa, es de miedo, es estar como que, ¿en qué momento Dios me va a castigar? Pero la vida de reconciliación es, Dios, yo fallé, aquí estoy. Y empiezan a salir tus lágrimas porque sabes que Dios no te condena, sabes que Dios te abraza, te perdona y te dice, mi hijo, va, otra oportunidad, va, te amo, te doy otra oportunidad. Y eso experimentó Mateo. ¡Wow! Qué padre está esto, ¿verdad que sí? Está lindo esto, ¿verdad que sí? Está súper esto. Así que quien se cree estar bien, pues está condenado.
Pero quien sabe que está mal, tiene esperanza de reconciliación. Cuando yo veo esto, quien se cree estar bien está condenado, pero quien sabe que está mal, tiene esperanza de reconciliación. Así que Mateo, esa experiencia con Jesús lo llevó a otro nivel. Porque ahora Mateo fue testigo de milagros. Mateo fue testigo de enseñanzas. Mateo fue testigo de la resurrección de Lázaro. Y después Mateo vio la resurrección de Jesús. Mateo vio y tocó a Jesús resucitado. Y entonces ahora lo dejó escrito para ti y para mí, para que aprendamos que así como él recibió una relación, una experiencia de relación con Jesús, tú y yo podamos también experimentar una relación de amor con Jesús. Mateo, la vida de Mateo ya no fue igual. Porque ahora Mateo, cuando Jesús resucita y se va al cielo, Mateo se convirtió en un predicador. Y fue y predicó en Judea, pero también no está en la Biblia, pero está registrado en los libros de historia. Los libros de historia cuentan que Mateo se fue a la India y allá, por predicar el evangelio de Jesucristo, fue torturado y fue muerto. Pero Mateo lo sufrió por amor, porque así, Mateo dijo, así como Jesús murió por mí, yo voy a morir por su causa. Y cuando tú y yo aprendemos a experimentar la reconciliación de Dios, podemos perdonar fácil la ofensa, podemos perdonar fácil a otros, porque hemos experimentado el amor y la misericordia de Dios. Y por eso nosotros podemos perdonar y amar a otros. ¿Cuántos dicen amén a eso? Wow, me encanta eso. Así que Mateo no solamente fue a predicar, sino a muchas partes, sino que nos dejó un mensaje bien fuerte: aprender de la misericordia, entender esta relación con Dios. Y esto me lleva a pensar en esto. Armando, vente. Esto me lleva a pensar en que el Señor Jesús nos ha salvado ahora a nosotros para mostrarnos su amor y su bondad. Tú no elegiste a Dios, tú estás aquí porque Él te eligió a ti. Por eso estás aquí sentado. Por eso estás aquí sentada. Él te eligió a ti. Él te eligió a ti. Por eso estamos aquí. Así que hemos experimentado su amor y su bondad. Y Dios no quiere que vivamos en condenación. Jesús quiere en esta tarde que tú y yo aprendamos a caminar, a vivir bajo la reconciliación. Yo quiero la reconciliación de Dios en mi vida. Yo quiero la reconciliación de Jesús en mi vida. Porque cuando aprendes a caminar en la reconciliación, hay paz. Cuando aprendes a caminar en la reconciliación, hay alegría. Cuando aprendes a caminar en la reconciliación, bien curioso, bien chistoso, porque así puedes pasar momentos bien difíciles, así puedes estar pasando momentos bien duros, pero porque estás en Dios, tú estás alegre, estás feliz, estás contento, porque el gozo que Dios da es sobre las circunstancias. ¡Wow! Y eso es Mateo. Así que Dios quiere que nosotros tengamos compasión con los arrepentidos y que les mostremos la misericordia de Dios. Cierra tus ojos en esta noche. Yo no sé si tú estás viviendo ahorita algo de condenación. Yo no sé si tú te sientes condenado o condenada. Yo no sé si tú te sientes condenado
y sientes que a lo mejor tus actos, tus hechos, a lo mejor algo que tú hiciste, que cometiste un error, que cometiste un pecado, que fallaste, sí, y te sientes condenado, déjame decirte que Dios sigue teniendo misericordia de los arrepentidos.